Cuando se habla del llamado gobierno secreto, de los Illuminati o del poder en las sombras, la mayoría de las personas intenta encontrar un nombre, una orden o un culpable específico. Pero ¿y si el problema no fuera una organización concreta, sino una estructura mucho más compleja? A partir de las exposiciones e investigaciones compartidas por Rodrigo Romo, surge una visión distinta, no la de una élite única, sino la de múltiples facciones operando en distintos niveles. A lo largo de la historia han surgido distintas líneas de poder y distintas agendas que no siempre coinciden entre sí, pero que comparten un mismo objetivo, influir en la dirección de la humanidad. No estamos hablando de una teoría simple, ni de un enemigo fácil de señalar. Estamos hablando de un sistema distribuido que opera en la economía, en la política, en la religión y en la conciencia colectiva. En este video vamos a desmenuzar esa estructura paso a paso. Es un tema complejo y delicado, por eso nunca me metí en él, que está relacionado con el gobierno oculto. El gobierno oculto tiene muchos nombres en nuestro lenguaje, en la teoría de la conspiración. Esta gente lo llama SGS, Siniestro Gobierno Secreto, Gobierno Oscuro, Illuminati y así. ¿Cómo empezó la formación de un gobierno oculto de control y manipulación de las sociedades? Entonces, tenemos que retroceder unos millones de años en el tiempo de nuestra escala evolutiva. La matriz humana, la especie humana, no nació en el planeta Tierra. Calculan que para que nuestra especie humana alcance el gradiente actual, deberíamos tener en el planeta una estructura geológica de unos 6,5 a 7 mil millones de años que no tenemos según los datos e investigaciones de carbono 12, carbono 14, toda la estructura química, que la estructura humana no es de la Tierra. Es por esta incompatibilidad entre la escala evolutiva del genoma humano y el tiempo geológico del planeta. Entonces esto es importante, este gancho, porque viene al encuentro de aquellas cuestiones, la teoría de los extraterrestres, de los dioses, como ya hemos abordado, no como materia, sino como hecho en nuestra línea de pensamiento. La especie humana se originó genéticamente en niveles sutiles en el sistema de Vega. Entonces, esta evolución, según las canalizaciones, tendría alrededor de 7,8 a 7,7 mil millones de años, pero no a nivel físico, material, un nivel más sutil, denso, tal vez hipotéticamente una quinta o sexta dimensión o densidad material. La especie humana evolucionó fuera del sistema solar, en otros mundos, y fue evolucionando. La especie humana acabó teniendo otras moradas, otros mundos, otros lugares de residencia y evolucionó, así como la especie reptiliana, la especie insectoide, en el choque, en la confrontación que naturalmente ocurrieron entre estas civilizaciones, resultado de varios factores sociales, estas evoluciones, ocurrieron naturalmente cuestiones que llamamos éxodos sociales y colonizaciones estelares, y también la cuestión de los exiliados. Hay tres movimientos en lo que podemos generar en nuestro sistema galáctico que tienen correlación con la cuestión de la transferencia de almas o transferencia de seres de un mundo a otro. El primero natural es la propia colonización. A medida que los seres evolucionan tecnológicamente, van colonizando nuevos países, continentes, como ocurrió aquí en la historia de la Tierra, para quienes tienen tecnología, colonizando otros satélites, planetas, sistemas solares y galaxias, obviamente, y la cuestión eventual del éxodo, aquellos grupos que no encajan en los conceptos sociales, ¿no? Simplemente se alejan, creando un proceso natural de éxodo por cuenta propia, también genera una colonización. Y el tercer aspecto, en medio de los conflictos sociales, de las guerras sociales, que están en las leyendas de los antiguos dioses, el exilio. Aquellas razas, aquellas almas,
aquellos seres que fueron puestos en detención fuera de los sistemas sociales de la Federación, llamados exiliados. Cuando un grupo de exiliados es transferido de un mundo a otro, es transferido con su memoria celular, su memoria psíquica. Así que estos exiliados ni siquiera saben que fueron transferidos de un mundo a otro planeta. No tienen esa percepción. ¿Y qué acaba pasando entonces? Continúan su evolución asumiendo que estaban en el mismo mundo de antes, porque en los mundos de exilio existe la amnesia, la inconsciencia, a partir de cada ciclo reencarnacional. Entonces, en otras palabras, un ser, un alma exiliada por Capella, Talset, Golanake, Argos, Maldek, Arturus IV, son planetas que fueron destruidos en grandes genocidios nucleares. Estas almas evacuadas de esos mundos en exilio no son conscientes al reencarnar de que encarnaron en otros planetas y de que ocurrió ese proceso. Entonces continúan el proceso reencarnacional viviendo un proceso dármico, kármico o social en continuidad de lo que tenían antes. Este es uno de los aspectos que intento explicarles para que entiendan el origen de las diversas facciones y gobiernos ocultos. Lo que quiero que perciban es que cada grupo que vino a la Tierra en diferentes líneas de tiempo, desde la época de los maltequianos, esto ya tiene 252 millones de años, cuando Maldek fue destruido, vinieron a este planeta y a otros planetas, trayendo esta preformatación social de sus mundos. A medida que estos seres iban reencarnando, naturalmente fueron generando sectas, escuelas iniciáticas, para revivir inconscientemente las tradiciones y los paradigmas que ya habían vivido en otros mundos, como si fuera una continuación de lo que ya tenían antes. Naturalmente, estas almas, sin el entendimiento de esto de forma directa, acabaron formando grupos y sectas secretas iniciáticas que vendrían a ser los inicios de la fundación de directrices ocultas que se convertirían en gobiernos ocultos. Si el origen nos permite entender cómo comenzó este fenómeno, el siguiente paso es comprender cómo evolucionó con el tiempo. Porque lo que inició como un proceso específico terminó fragmentándose en múltiples líneas de acción. A lo largo de la historia de este planeta y actualmente de nuestra sociedad. Por eso existen varias facciones del gobierno oculto, no se puede simplificar en una sola. Hay un aspecto importante que, como comenté, estos grupos de almas que vinieron en exilio por diversas situaciones a la Tierra tenían pequeñas reminiscencias psíquicas de memoria de sus mundos anteriores. Y cuando estas almas se iban reencontrando en el ciclo reencarnatorio a nivel físico o incluso astral, generaron formaciones de grupos, pequeños clanes. Y estos clanes vendrían con el tiempo en el proceso reencarnatorio a formar grupos mayores que generarían directrices que darían origen a gobiernos, a movimientos políticos y posteriormente a un gobierno oculto detrás de una directriz alimentada por esta memoria. Así que esto formó los diferentes grupos o facciones de grupos de almas que intentaban imponer en las sociedades una línea de gobierno, una directriz de conciencia basada en aquello que ya había existido en otras épocas que ellos no percibían, no tenían esa conciencia. Y esto formó el desarrollo de movimientos políticos, movimientos de coordinación, de liderazgo, y acabaron generando, naturalmente, gobernantes, líderes o gobiernos ocultos en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, Boronac. La estructura de Boronac entre Sirio, el imperio siriano y de Orión se basa en grupos de Maldek, remanentes maldequianos que escaparon de la destrucción en realidad hasta antes de la destrucción, que derivadas de la casa de Abior, de Vega, ¿no? De la constelación de Lira, también colonizaron otros mundos con intermediación
de la raza Felidea de Sirio y de la raza de los Osiris. Y ese mundo Voronak llegó a un alto nivel de tecnología en equivalencia a Maldek. Pero debido a cuestiones sociales y políticas, fue un mundo que casi llegó a la destrucción. Hubo un grupo de almas de ese arquetipo en la línea temporal interdimensional, que pasó a reencarnar en mundos que también tendrían problemas de conflicto, entre ellos Argos, posteriormente Voronak, que también perteneció al imperio siriano y canopiano, y paralelamente Arcturus IV del sistema estelar de Arcturus. Ese grupo de almas llega a la Tierra hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los Anunnaki, en la época del Torank. Esto fue hace más de 1,5 millones de años, y son grupos que acabaron teniendo problemas también aquí en la Tierra, por causa de esa directriz o esa sucesión de mundos con problemas. Después de eso viene el segundo grupo. Tau Ceti está vinculado al séptimo planeta de la constelación de Tau, de Tauro, de Aldebarán, que también era un remanente de los Saviori del grupo de M45 Pléyades. Entonces el grupo de Tau Ceti también trajo toda aquella memoria celular, y aquel clan se formateó y formó nuevos grupos. Y específicamente el grupo de Tau Ceti es el grupo que trae a los Chopats consigo, que son los grupos que tienen la C cuestión del control psíquico, ¿no? Oral de las emociones. Chopat se alimenta de emociones, de cualquier forma de vida, del odio, del amor, de la ira, principalmente de las emociones más fuertes. Entonces este grupo trae a la Tierra todo ese arquetipo, formando un segundo grupo que generaría su intento de un gobierno oculto, ¿no? Después viene el grupo de Capella, la famosa Capella, que es un proceso de exilio político entre Alalción, Pléyades, Orión, Betelgeuse, Aldebarán, que es un proceso político de la propia Federación Sistémica que ya puso en exilio dentro de ellos en Capella 6, Capella 8, a los problemáticos o las almas o seres que no encajaban en las directrices de la federación local. El sistema de Capella genera una Sodoma y Gomorra residual de las federaciones de aquel proceso. Cuando este grupo de Capella alcanza el punto álgido de los problemas sociales, son puestos en narcosis, sus cuerpos encarcelados obligatoriamente en criogenia y trasladados a la Tierra. El problema es que del primer lote de capelinos, en lugar de 30 millones como se esperaba, llegaron más de 355 millones de exiliados de una sola vez. Y por haber sido un volumen tan elevado de almas exiliadas, esto empezó a entorpecer el proceso, porque estos capelinos empiezan a encarnar exactamente, gradualmente, en el proyecto de los Anunnaki con los Lulus. Y posteriormente viene el personal de los pleyadianos, el exopleyadiano, que es paralelo al problema de la matriz de control religiosa en Alcione, Pleione, como la institución católica que formó en la tierra un imperio y control social hasta por la Inquisición, Santo Oficio y otras cosas históricas, en Alcione de Pléyades, en Pleione de Pléyades, en Maya de Pléyades, en la propia estructura M45 y Orión también, incluyendo Betelgeuse, las Tres Marías, se formó para equilibrar la sociedad una falsa religión que se presenta parcialmente en el libro de Urantia. Se forma una sociedad dividida en castas, en la cual se dice que un alma del imperio pleyadiano no tiene derecho de llegar a la fuente primordial llamada Dios, que es llevada por un ajustador de pensamientos hasta un super serafín, y allí su conciencia depositada en un gran ordenador central y su alma queda en hibernación permanente. Esa hibernación es un proceso de criogenia. Hasta ahora hemos hablado de facciones y líneas de influencia. Pero para entender cómo este sistema se sostiene, hay que comprender primero cuál es su combustible. Porque ningún mecanismo de control funciona sin una fuente de energía que lo alimente. El primero de todos, que es el más complejo según entiendo, son los chopats,
que son seres etéricos sin forma definida, se alimentan de emociones, de sentimientos, emociones pesadas, extremas, odio, rabia, miedo, culpa, sexo, pero descontrolados. Estos seres inducen a los humanos no solo en la Tierra, sino en otros mundos que terminaron tomando esos seres subyugados en el extremo de sus emociones y sentimientos. Para ellos es importante que exista un gobierno oculto que controle a la humanidad. Por ejemplo, en nuestra sociedad actual, lo que más impera es el miedo. Todo esto alimenta la energía de los Chopats. El otro grupo son los reptilianos, ¿no? Los dracos, que son seres, como dice el nombre, reptilianos, que están detrás del SGS, la parte militar, política, que controlan todas las directrices políticas, económicas, de las que ya vamos a hablar en un momento, que son grupos que también quieren a la humanidad oscurecida por la violencia, por la falta de enfoque. Hacen que los seres humanos no tengan ambiciones ascensionales objetivas, queden sometidos a las rutinas del día a día, por ejemplo, fanatismo por el fútbol, fanatismo por los programas sin fundamento de la televisión y así sucesivamente, donde la gente no usa su alta capacidad intelectual y espiritual para evolucionar. Y el tercer grupo, que son literalmente vampiros y controladores que están en el ciclo de la rueda de Samsara, utilizando este gobierno oculto en provecho de sus propios intereses dentro de la economía mundial, de la parte tecnológica. Las personas quedan dentro de una rueda de samsara reencarnacional sin siquiera aspirar a ascensionar porque ni siquiera saben qué es la ascensión. Sin poder escapar de la rueda de samsara, que no saben que pueden reencarnar cuando quieran, se ven obligadas a reencarnar por su propia dogmatización religiosa. Así que ahí es donde encaja el SGS o el gobierno oculto o el gobierno secreto, el gobierno, como dicen, de las tinieblas, generando un mecanismo donde la gente no tiene opción, no tiene libertad, porque ni siquiera saben qué es esa libertad. El gobierno oculto se encuentra básicamente en la estructura de la economía mundial. Ellos colocan personas de su interés en los puestos de mando de las estructuras bancarias de todo el mundo, de la estructura donde se controla el mecanismo económico, donde la población mundial siempre depende del dinero y tiene miedo de la fluctuación de la economía mundial. Son ellos quienes impusieron los falsos valores de la economía en el mundo. Hasta hace 40 años, quizá un poco más, la economía del mundo se basaba en el respaldo en oro que tenía cada país. Eso era lo que determinaba el valor de la moneda. A partir de los años 60, empezaron a inventar la bolsa de valores, empezaron a inventar dinero virtual. Hoy, la economía del mundo es virtual. Los valores monetarios se transfieren de un banco a otro, se manipulan, son totalmente ilusorios. Ese valor en efectivo, en papel moneda, no existe, mucho menos en oro. Esto es una economía falsa que mueve toda la estructura. La economía controla ¿qué? La estructura política y religiosa del planeta y tecnológica. Entonces, dentro de la contrainformación, la gente siempre habla de Illuminatis. Como en inglés esto se traduce como Illuminati, la gente culpa a ciertas escuelas iniciáticas herméticas de lo que existe en su totalidad como responsables del gobierno oculto de los Illuminati. Esto es lo que llamamos desinformación, información errónea para generar contrainformación y un caos que alimenta la teoría de la conspiración en todo el mundo. En realidad, estos seres de estos grupos de control oculto están en los puntos más importantes de la sociedad humana, ya sea en grandes empresas, en la estructura política, a nivel de presidencia, senadores, diputados y concejales de los principales países del mundo entero, como también en otras estructuras, incluyendo el arte, la música, el cine, controlando los medios, controlando la opinión pública. Pues no es posible determinar qué es el SGS, qué es la Orden Illuminati, la Orden Trilateral, la Orden de los 300, como la gente intenta echar la culpa. No hay forma
de determinar que todas las personas que sean eventualmente, por ejemplo, un Golden Day, sean seres del mal. Puede existir en esa estructura media docena de personas que tengan que ver con el control de la economía o religioso de un país, pero no, ustedes no pueden culpar a la institución. Por eso es muy delicado esta cuestión del gobierno secreto, porque la gente quiere encontrar un culpable y ese culpable no lo van a encontrar, porque él no representa una escuela. Ellos están esparcidos en muchos lugares. Y obviamente que dentro de los cargos políticos y administración pública en el mundo entero, ellos están infiltrados y están confabulados con los infiltrados en las instituciones financieras del mundo entero. Entonces es una cadena de comando en la cual no consigues determinar quién es quién. Por eso que el poder de ellos es tan amplio y poderoso. Y en la actualidad, el poder político de ellos es muy amplio, porque la política y la economía están directamente interconectadas. Y la política misma utiliza la religión como una forma de control. En la estructura militar, que es la parte tecnológica, tenemos lo que abrevio, ¿verdad? Hasta SGS, Sínodo del Gobierno Secreto, que involucra el tema militar tecnológico con extraterrestres negativos, reptilianos, ETAs y Greys y otras razas extraterrestres confabuladas con estos gobiernos para extraer tecnología y material genético. Entonces, ¿qué acaba pasando cuando hablamos de gobierno oculto o gobierno secreto, siniestro, lo que sea? La cosa es muy compleja porque no puedes aislar, no puedes generalizar los procesos. Sin embargo, el control más efectivo no es el económico ni el político. Es el que ocurre a nivel de conciencia. Porque cuando una persona no entiende su propia naturaleza espiritual, es mucho más fácil dirigir su percepción de la realidad. Y a lo largo de la historia, uno de los mecanismos más poderosos para moldear esa conciencia ha sido la estructura religiosa. Varias religiones creando facciones, dogmatizando y controlando, generando en las personas que el temor a Dios. Temer a Dios es una forma de control, es una forma de sumisión del ser humano ante alguna divinidad superior, lo cual es un contrasentido, porque la divinidad superior, la fuente que todo es, ella es amor, ella es paz, ella es armonía. Entonces, si ella es una estructura de amor, paz, armonía y perfección, ¿por qué temer a Dios? ¿Por qué temer a la fuente primordial? Ahí empiezas a percibir que es una forma de control, es una forma de mantener a la humanidad aprisionada a algo. Eso es gobierno oculto. ¿Entiendes? Entonces percibe que hablar de gobierno oculto es muy complejo, porque tengo varios segmentos que puedo dar como ejemplo de un gobierno oculto. La propia estructura política de Estados Unidos de los últimos 60 años está impulsada por un poder oculto o un gobierno oculto que ha llevado a Estados Unidos a tomar diversas acciones y actitudes internacionales para convertirse en la mayor potencia militar y tecnológica del planeta como resultado del sufrimiento y la miseria de los planetas, de otros países. Pero eso no es la voluntad del pueblo. No pueden culpar al pueblo estadounidense por estas situaciones de los líderes políticos estadounidenses. Entonces, existe un poder más allá. Este poder más allá está más allá de la forma de señalar un culpable. Por eso es un gobierno oculto. El propio Brasil, hay situaciones que Brasil ha venido viviendo en los últimos años que están más allá de una explicación convencional. Existe un poder oculto detrás de todo esto, manteniendo el desequilibrio social y económico que estamos teniendo en los últimos años y cada vez más nítido. Por ejemplo, para entender mejor este tema del gobierno oculto, voy a dar 3 ejemplos diferentes. El movimiento de las drogas, de la droga pesada, narcotráfico, existe en todo el mundo. Alguien propicia eso, ya sean políticos, policías, gobiernos o traficantes. Existe una comercialización ilegal en todo el mundo y una transferencia de productos ilegales en todo el mundo. Esto mueve miles de millones de dólares anualmente. Existe una línea de liderazgo que específicamente desarrolla una tecnología para que las drogas sean difundidas a nivel planetario.
Otro gobierno, paralelo a ese, otro gobierno oculto que no es con la droga, por ejemplo, alcoholismo es otra línea de control porque el alcoholismo es una droga socialmente aceptada en la cual las empresas que producen bebida son apoyadas por los gobiernos para su comercialización. Es otra directriz gubernamental políticamente correcta, aunque hoy hay una tendencia de intentar reducir el alcoholismo por los accidentes de tráfico, pero existe cierta concesión de los gobiernos en el tema del alcoholismo, igual que con el tabaquismo. Es otro gobierno paralelo que hasta hace poco, mientras mayor era la producción y comercialización de cigarrillos, más impuestos ganaban los gobiernos. Debido a las enfermedades que generan los cigarrillos, hay una campaña medio en contra del tabaquismo, pero es otra línea de gobierno paralelo, con otros intereses e incentivos fiscales para el tabaco, así como para una y para la otra droga. Entonces ves tres directrices estructurales en nuestra sociedad, dos legales y una ilegal, que tienen un gobierno o una gestión oculta dentro de nuestra sociedad. Así es como más o menos tenemos diferentes facciones dentro de la estructura social del gobierno oculto en el tema político, en las religiones creadas para controlar a la humanidad, en la economía mundial y al mismo tiempo en la parte tecnológica y en la segregación cultural de cada país, donde las culturas, los aspectos de la antigüedad se están destruyendo cada vez más a medida que se establecen nuevas modas e información en nuestra sociedad. Tenemos una situación entre el alma, que es el medio de control de estos chopats, de estos reptilianos, y el cuerpo. Lo diría así: los chopats quieren el alma, las emociones, la conciencia, y los draconianos quieren el cuerpo, la materia, incluso para anfitriones, porque tienen este asunto de entrar y usar nuestro cuerpo biológico mediante el proceso de incorporación al 100% para lograr sus objetivos finales. Entonces, el ser humano se encuentra en una encrucijada, porque mientras más se alimenta de estas estructuras sociales de las que estamos hablando, más renuncia a su poder personal de ascensión, a su poder personal de despertar de la conciencia. Varias veces comento en nuestros cursos: ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿Cuál es en realidad el porcentaje real de libre albedrío que tenemos frente a todo esto? ¿Frente a una manipulación económica, política, social, religiosa? ¿Cuál es nuestro poder de elegir entre lo correcto y lo incorrecto si hoy la estructura sociopolítica convierte algo incorrecto en incorrecto, incluso por intereses económicos? El ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo. Los gobiernos incluso, vamos a decir hace 10 años, 8 años atrás, fomentaban públicamente el alcoholismo, el tabaquismo, porque eso generaba dinero. Hoy en día hay un movimiento contrario donde la gente sabe que el exceso de alcohol y tabaquismo genera enfermedades, accidentes, todo eso. No hay un movimiento en varios países de legalizar la droga, por ejemplo, para intentar disminuir el narcotráfico. Es un movimiento que en países desarrollados como Holanda funcionó. Entonces, noten que todo esto son juegos de manipulación, juegos de poder. Y nosotros, seres humanos, estamos en medio de una situación sin tener una percepción real de lo que está pasando. Nosotros tenemos pequeñas informaciones, pero no el todo. Entonces, como nosotros tenemos pequeñas informaciones y no el todo, las A95, pongamos más, tal vez 99% de la población mundial no se da cuenta de lo que pasa. Entonces, esto es más o menos lo que es un siniestro gobierno secreto o un gobierno oculto, donde las personas son manipuladas sin percatarse. Las personas son manipuladas a medida que ellas consiguen, por ejemplo, un poder de compra mejor. En lugar de comprar un objeto, un televisor en 6 cuotas, lo divide en 20 pagos. Está feliz de la vida porque va a conseguir tener ese aparato.
es una forma de control, una forma de mantener a través del consumismo una humanidad atrapada permanentemente en un sistema arcaico. Y entonces de esa forma la humanidad no logra ascender. Entonces hay varias formas de englobar esto, ¿sí? Pero al menos ustedes están empezando a darse cuenta de que el SGS, el gobierno oculto, no es lo que la gente imagina. Es mucho más amplio, mucho más complicado e involucra un discernimiento mucho más serio de nuestra parte e incluso una forma mucho más responsable de propagar este tema, porque la gente culpa a muchas escuelas herméticas como si todos los que estuvieran allí fueran miembros del SGS o de las fuerzas negativas. No es del todo verdad. Mucha gente va a esas instituciones para enseñar, aprender, buscar algo y pueden llegar a ser víctimas, pero no es que realmente sean miembros de esa estructura porque ni siquiera tienen capacidad para eso. Yo diría que la gran parte de la humanidad es más víctima de situaciones que realmente culpable. Muchas gracias, que la paz de Dios quede en el corazón de todos ustedes. Después de todo lo que hemos analizado, queda claro que el llamado gobierno secreto no es una organización única ni un enemigo fácil de señalar. Es una estructura compleja que opera en múltiples niveles: económico, político, religioso y emocional. Pero entender cómo funciona el sistema no es para generar miedo, es para recuperar claridad. Porque el verdadero control comienza cuando la persona deja de cuestionar. Y la verdadera libertad comienza cuando la conciencia se vuelve crítica, autónoma y responsable. La pregunta ya no es quién controla el mundo. La pregunta es, ¿desde qué nivel de conciencia estamos participando nosotros en él?